En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la Iglesia dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 9, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vio el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Pues tú puedes labrar las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos permanecerán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 años y 20 siervos. Amén. 15 hijos. 15 hijos y 20 siervos. Y yo dije al rey: oh, perdón. No, Siba no tenía 15 años, era mayor. Acá nos cuenta la historia que del hijo de Jonatán. Ustedes se acuerdan que Jonatán y David se habían unido en una amistad. ¿Amén? En una amistad de amor, en amistad, una verdadera amistad. Donde Jonatán lo salvó a David de su padre, de Saúl. Entonces mismo Jonatán fue el que le dijo que él le iba a avisar cuando él se fue, si el padre lo había perdonado o el padre seguía buscando ocasión para matarle, para que él no volviera. Y Jonatán hizo la señal de la flecha para que él fuera. Y eran muy ligados, tenían mucho amor entre unos y los otros. Cuando los fariseos atacan a Israel, el rey Saúl y sus hijos que salen a la guerra contra ellos, mueren en la guerra, los filisteos le ganan. Y en eso que venían los filisteos hacia el reino donde estaba el palacio, donde era de Saúl, huyeron los hijos, el hijo que quedaba, de Jonatán con una criada. Y dice que en ese del apurado de que tenían que correr porque sabían si no venían a matarlos, dice que se le cayó y él quedó lisiado. Tenía 5 años cuando Mefibosé fue quitado del palacio y fue llevado a esta tierra que es Lodebar. Y ahí vivió toda su vida. Lisiado, creció, tuvo un hijo, se casó, ¿sí? Pero toda su vida vivió ahí hasta que David es instituido rey sobre todo Israel. Y es lo primero que pienso una vez que está: si no quedó alguien de la casa de Saúl para bendecirlo, por amor, dice a su hijo, a Jonatán. Después de todo lo que pasó David, él se acordaba de que Saúl era un ungido de Dios y se acordaba de la amistad que él tenía con Jonatán. Y en su deseo, en su corazón, que quería bendecir si había quedado algún pariente de ellos. Y entonces siempre le dijo: hay uno en Lodebar, el hijo de... fíjese que el único que quedó fue el hijo de Jonatán. Puede haber quedado un sobrino, puede haber quedado otro hijo perdido, un nieto de Saúl, que no había sido el hijo de Jonatán, pero el que había quedado era el hijo de Jonatán. Lisiado, pero había quedado. Y él lo manda a llamar y se presenta ante el rey y le pregunta. Él pensó que lo llamaba para matarlo, porque David fue el que sucedió a Saúl y no fue en buenos términos.
y sabía que Saúl, su abuelo, buscaba para matarlo. Le habrán dicho la historia, todo lo que pasó. Y seguramente, como pasa en muchos casos, le habrán dicho en la mala lengua que David le serruchaba el piso a Saúl y que quería quedarse con todo el reino. ¿Sí? Cuando en realidad el que se lo dio fue Dios. ¿Se acuerda que cuando Dios desechó a Saúl, le dijo al profeta Samuel: deja de llorar, basta de hacer luto por Saúl, a quien yo, dice, deseché? No fue el hombre, fue Dios el que desechó a Saúl. Y ustedes saben que a Saúl fue desechado ¿por qué? Por desobediencia. ¿Sí? Por desobediencia. Por congraciarse con el pueblo y no obedecer a Dios. Y no solo eso, cuando vino el profeta, en vez de decir, che, me equivoqué, macanón, como hacía David, sino que dijo, no, por el pueblo, para Dios. Y trató de meter la excusa que el pueblo lo obligó a hacer eso y después quiso acomodarla porque no es para Dios. Y Dios había dicho, mata a todos, no te quedas con nada. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia que había entre uno y otro. Por eso decía que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David no se engañaba, David no mentía, David se hacía cargo de lo que él hacía mal y no echaba la culpa a nadie. Era él que hizo las macanas y era él que tenía que sufrir las consecuencias, porque él mismo le dijo que a mí que me ataquen, no al pueblo, no, porque ellos no hicieron nada, pequé yo. Es lo que David le decía al profeta cuando fue, el profeta vino y le declaró lo que hizo con Urías. ¿Sí? ¿Se acuerda Urías, que era el esposo de Isabel? Y que lo mandó al frente de la batalla para que muriera. ¿Sí? Así él se podía quedar con Isabel, que estaba embarazada. Entonces él, al asumir, esto fue mucho antes ahora de lo que pasó con Urias y Isabel, él asumir, lo primero que pensó, no fue una reestructuración, no fue una ordenanza, no. Lo primero que él pensó es saber si había alguna descendencia de Saúl, para que él pudiera ser, ¿sí?, bendecir, ¿sí?, a algún familiar de él y de Jonathan, porque él se acordaba del pacto con Jonathan. ¿Sí? Él se acordaba de lo que Jonathan era con él, del amor que se tenían, y él quería bendecir, ¿sí?, por amor a Jonathan. Trascendió el amor de él y Jonathan más allá de la muerte de Jonathan. Él seguía teniendo ese amor, ese cariño hacia él. Pero entonces le dijeron que había uno, Mefibosé, y que lo habían llevado a la tierra de Lodebar. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero acá lo importante, vamos por partes. Lo primero que uno averigua es de qué significa Mefibosé. Porque ustedes saben que todos los nombres que es los hebreos, cada uno que pone un nombre tiene un significado. Si no lo ponían por el azar. ¿Sí? Si era con parto de dolor, bueno, él va a llamarse tal cosa porque él fue mi aflicción, fue el dolor o fue la recompensa de Dios que dio por mi perseverancia. Cada nombre tiene en el mundo, en la cultura hebrea, judía, un significado. ¿Sí? No es como nosotros, bueno, a mí me gusta Diego, le vamos a poner Diego, qué lindo, o Alejandra porque es hermoso, claro, o Luz, no. Acá ellos, cada nombre que ponen por un significado. Y Mefibosé significa el que destruye la vergüenza o esparce vergüenza, el de la vergüenza. Yo fíjese, el nombre ya hablaba de algo que esparce vergüenza. Él, siendo alguien de la realeza, teniendo que huir a las apuradas, no solo eso, tuvo un accidente y fue iniciado y fue a un lugar, a un pueblo extraño, a una tierra extraña. Que él esparcía vergüenza porque no era su mundo, porque no era su lugar que le tendría que tocar. Él se fue avergonzado, huyendo. ¿Entiende? Entonces el nombre le hace. Y lo otro, ¿qué significa Lodebar? ¿Por qué se fue? ¿Por qué Dios mandó? Dios fue toda una creación, ¿no? Siempre se mueve todo bajo la mano y el poder de Dios. Se fue a la tierra de Lodebar. La Lodebar significa sin pasto, tierra estéril o lugar sin palabras. Se fue a un lugar donde no había pasto, se fue a un lugar donde la tierra era estéril y se fue a vivir donde la tierra era sin palabras. Ahí fue a parar Mefibosé. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Que muchas veces nosotros nos vamos a lo demás.
Muchas veces nosotros, en acciones, nos vamos a esa tierra, una tierra que no hay palabra, una tierra que no hay pasto, una tierra que es estéril. No hay obra, no hay nada donde Dios se mueve. ¿Y cómo hacemos esto? Como es aislamiento y olvido. Representa un estado de soledad, depresión, baja autoestima o estancamiento, donde la persona se siente marginada o desconectada a su propósito. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Al traducir esta palabra como sin palabras, como sin pasto o tierra seca, esto simboliza temporada de sequía emocional, carencia económica o falta de fe. Eso es lo que significa espiritualmente, sin tierra seca. Y cuando dice que es un lugar sin palabra, alude a esos momentos de la vida que todo cristiano, todo hijo de Dios pasa, sin tener una dirección clara, respuesta o promesas invisibles. Es cuando muchas veces Dios hace silencio. Por más que tú ores, por más que tú clames, Dios no habla. Dios parece que no está obrando. Dios parece que se lo ha olvidado de nosotros. Estamos en un lugar donde no hay pasto, donde no hay palabra, ¿sí? Donde no hay producción, donde no germina nada, no crece nada. Estamos hablando de nosotros en algo espiritual. Entonces nosotros mismos, porque estamos mal espiritualmente, porque por ahí hay una gran depresión, por ahí una gran tristeza, por ahí algún problema grande, por ahí una lucha grande que nosotros tenemos, nos vamos espiritualmente a esa tierra. A esa tierra donde nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. A esa tierra donde vemos que no crece nada. A esa tierra donde estamos y nada nos llega. Dios nos puede estar dando palabras, nos puede hablar, pero a nosotros nada nos llega, nada nos llega. Es como que tenemos un vacío, como que estamos muertos en vida, ¿vio? ¿A nadie le pasó eso? Creo que a todos los que estamos acá en algún momento sentimos eso. Y lo primero que decimos, Dios nos dejó. Ya Dios no está con nosotros. Ya Dios nos abandonó. Ya Dios se alejó de mí. Porque lo primero que decimos es eso nosotros. Pero acá Dios nos muestra en este relato lo que hizo David. Que en esta historia nosotros tenemos que entender que la vida del Hijo de Dios puede pasar por este hecho. Pero uno tiene que entender que ese no es el fin tuyo ni mío. Es como hablamos, el desierto es para cruzarlo, no para quedarse. Porque una vez que nosotros estamos ahí, una vez que nosotros estamos en esa tierra, Dios no nos va a dejar morir en esa tierra. Dios nos va a llamar. Dios nos va a empezar a buscar, Dios va a empezar a llenar, Dios va a empezar a cambiar toda esa atmósfera espiritual que nosotros tenemos. Esa pesadez, esa amargura, esa tristeza que parece que nunca tiene fin. Ese vacío que hay en tu corazón y en mi corazón muchas veces, que no hay nada ni nadie que lo pueda llenar. Pero Dios no lo va a dejar en ese lugar, sino va a ser como David. Vaya a buscar por misericordia y por ese amor infinito que Él tiene sobre ti y sobre mí, para darte vida nuevamente. Para levantarte, para fortalecerte, para que tus obras sean mejores que la primera, para que tu amor sea más fuerte que al principio, para que tu carácter se moldee a lo que Dios quiere hacer contigo, para que esta lucha y esta batalla no es de muerte, sino es para darte la fortaleza que tú necesitas para llegar al propósito que Dios tiene contigo. Por eso cada vez que nosotros escalamos peldaño, porque es lindo cantar esa canción, ¿no? Escalando peldaño, vamos todos, ¿no? Pero usted cada vez que escala peldaño, viene una lucha, viene una dificultad, viene un problema. Porque ¿sabe cuál es el fin de todo? Que usted crezca en fe, en amor. Es para que usted crezca en la palabra del Señor. Es para que usted crezca
el corazón suyo que esté ligado cada día más al Señor. No al hombre o a la mujer, sino al Señor. Porque un corazón que esté ligado al Señor, como tenía David, puede equivocarse, pero nunca va a buscar hacer lo malo. ¿Se entiende? No va a ir corriendo a hacer algo malo. No va a ir corriendo a hablar mal de nadie. No va a ir corriendo a querer acaparar cosas que no le corresponden. Un corazón ligado a Dios busca hacer la obra de Dios, pero en el tiempo, la forma y donde Dios diga. ¿Entiendes? Y va a luchar y va a batallar por el lugar que Dios le dé. No todos tenemos las mismas pruebas. No todos tenemos las mismas luchas. Todos podemos coincidir en algunas pruebas, en algunas luchas. Coincidir en algunos desiertos. Pero no todos son lo mismo. Podemos estar en el mismo desierto, en el mismo lugar, pero la opresión es distinta. Podemos estar en el mismo lugar, acá, en esta tierra, pero los dardos son distintos. El fuego es de mayor intensidad. ¿Me entiendes? Somos distintos. Cada uno de nosotros es único y irrepetible. No voy a cansar de decirlo. Para Dios. No hay otro ni otra como ustedes, ni como yo. No va a haber otro pastor Diego, no va a haber. No va a haber otro siervo David, no va a haber. Como cada uno de ustedes, no va a haber otro. Y Dios lo ha escogido, lo ha bendecido, lo ha mandado a llamar para que usted esté delante del ángel de Jehová, delante de Él, para bendecirlo, para decirte todo lo que te robaron hasta el día de hoy, aún a tus padres, porque a tus padres le han robado lo espiritual. Todo lo que el enemigo robó de atrás te será restituido, te será dado. No solo lo que la medida que te robó será duplicado, no solo lo duplicado, sino que tendrás siervo, gente que trabaje a tu lado y te ayude. Esa es la promesa de Dios. Por eso Él lo da, no es para quedarse, no es para abandonarte. Dios no te tira en un lugar para que tú mueras, al contrario, Dios te pone en un lugar para que tú crezcas espiritualmente, para que tú te acerques cada día más a Él, para que tú dependas cada día más de Él y para que tú lo busques de una forma distinta a lo que vos lo venías buscando, porque lo que te sirvió ayer para lo que viene ya no te sirve. Porque a medida que tú vas escalando, cayendo y vas entendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida, ya la oración de 2 segundos no te sirve. Ya el ayuno de 20 minutos tampoco te sirve. Ya el cerrar de 5 minutos a leer la Biblia y decir, ay, qué linda palabra, me voy, ya no te va a servir. Ya decir, ay, me miró mal, me duele, me voy, ya no te va a servir. Porque digan, ¿saben qué? Dios trabaja en todo nuestro sentido y nuestro carácter. Y va a poner gente que te esté pinchando. Y dale, ¿para qué? ¿Para matarte? No, para que entienda que hay algo dentro de ti que tiene que desaparecer. Que tu fe y tu amor hacia Él tiene que ser tan firme que venga quien venga, te pinche que te pinche. Tú no te muevas. Tú sigas. Tú avances. Para que tú salgas de la tierra de los demás bendecido, multiplicado en bendiciones. Porque por eso dice la palabra de Dios, toda la riqueza en Cristo, conforme a Cristo Jesús. Jesús no tiene una sola riqueza, Él no quiere darte solamente cosas materiales. Es lo más importante, te quiere las cosas espirituales. Y las cosas espirituales se ganan con armas espirituales. ¿Se entiende? Entonces Dios te va a llevar porque dice, esta hija, este hijo está medio perezoso. Yo le quiero dar este ministerio. ¿Cómo hago? ¿Cómo va a ser? Porque si así como está, lo pongo en el ministerio de él, me lo matan en 2 segundos. Entonces dice, bueno, vamos a llevarlo al desierto. Vamos. Y dice la palabra que él te llevó al desierto. La palabra dice que a Jesús, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para conocer lo que viene en tu corazón. Para unirte más. Para que tú entiendas que tu fortaleza proviene de arriba, no de tu sentimiento. Y ahí está el gran problema de los hijos de Dios. Piensa que mi fortaleza viene de mi poder, de mis sentidos,
Y ahí es donde nosotros caemos. Ahí es donde nosotros nos quedamos. Porque por más que la palabra de Dios me dice que aunque esté triste, aunque esté melancólico, aunque esté mal, aunque esté enfermo, yo soy fuerte en Cristo Jesús. La palabra de Dios me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice eso. Pero en Cristo, no fuera de Cristo. En Cristo significa sumergido en Cristo. Si yo no estoy sumergido en Cristo, no me voy a fortalecer y no voy a poder hacer nada. Tú tienes que entender que muchas veces vas a estar en la tierra de los demás, donde no va a haber problema, no va a haber palabra, donde todo lo que hagas no va a prosperar. Porque es una tierra estéril, seca, que no da nada. Pero no es porque tú estés en pecado o estés mal. No es porque tú hayas perdido el fuego, no es porque tú hayas perdido o hayas contristado al Espíritu Santo y te vende mi nombre en ti. Es porque Dios quiere tratar en ti. Perseverar significa avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. ¿Avanzar sobre qué? Sobre lo que esté. No me salió, voy de vuelta, no me salió, estoy de vuelta, no me dio fruto, voy de vuelta, voy de vuelta. Eso es persistir, eso es tener paciencia. Insistir, insistir, insistir. Acuérdese que Jesús dijo en Apocalipsis: el que venciere, le daré la corona de vida. El que venciere, le daré una perla blanca con un nombre nuevo, que el único que va a saber que su nombre es el que se la dé. Al que venciere, le pondré túnica blanca resplandeciente. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, ¿y qué es lo que hay que vencer? Lo primero que hay que vencer, porque todos piensan Satanás. No, primero que vencer somos nosotros. Esto hay que vencer: la carne, la mente, el corazón. Que se va porque somos muy sensoriales. Y la palabra dice que el evangelio no es para sensoriales. Los sensoriales son los que andan en el mundo. No anda el espíritu. Hoy siento dar, doy. Hoy no siento dar, no doy. Hoy siento trabajar, trabajo. Hoy no siento trabajar, no trabajo. Me trabaje otro. Hoy siento ir a la iglesia, voy. Hoy no siento ir a la iglesia, me quedo en mi casa. Eso es el sensorial. Hoy siento hablar la palabra de Dios, la leo. Hoy siento de orar, voy a orar. Y encima me creo que mi oración es fuerte. No, cuando yo me pongo a hablar en serio, cae fuego, se estrella del cielo, no sabes, se mueve mi casa, el terreno, todo. No sabes lo que es. ¿Viste el 2012? Que la película es igual que se empieza a caer las torres. En el mundo espiritual no queda nada. Porque el sensorial es eso. Hoy sentí un fuego en el culto, no sabes. Y a los 2 segundos no sé qué pasó, pero no había fuego. Yo esperé a sentir el fuego y no sé, me parece que me tiró un pantazo de agua fría. ¿No? Deben estar en pecado los que están en el altar. El fuego no cayó. Algún problema debe haber. Eso hacen los que son sensoriales. Porque los que son espirituales buscan el Señor. Puede estar cantando acá, como el gallo Claudio, y usted va a recibir. Porque usted está buscando a Dios. Usted no viene como canta el hermano. Usted no viene como predica el pastor. Usted viene a buscar a Dios. Y cuando yo empiezo a buscar a Dios, la cosa cambia. Porque así la palabra que leí 1.000.000 de veces tiene otro sentido. Me alimenta. Y si no me alimenta y leo la palabra y para mí es un cuento chino, busco su presencia. Me hizo buscar. Me voy al lugar santo que yo tengo preparado en mi casa, sea el baño, la cocina, el dormitorio, el comedor, donde usted tenga. Ahí donde está mi altar, y voy a arrodillar y empiezo a clamar y a buscar. Usted sabe que hay distintos tipos de oración, ¿no? Bueno, orar, clamar al cuello de botella. ¿Usted piensa que es clamar a cuello de botella? Es un clamor desesperado. Esa cuando usted no puede más, y usted le dice: Señor, ya no aguanto más, no puedo más. Eso es clamor, una oración a cuello de botella. Hay una adoración que creo que la cantaba Romero. Era que decía que el cielo como ciervo brama en el desierto, ¿no? Que
que desea agua. Usted sabe cuando el ciervo brama, se le pone escalofrío en la sangre, la piel se le pone piel de gallina. Usted no sabe lo que el sonido que hace el ciervo cuando brama. Que se escucha lejísimo y es un grito tan agudo, es un grito de tanto dolor. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces nosotros cantamos cosas o hablamos cosas y no entendemos, no tenemos el significado de eso. ¿Cuántas veces hicimos esa oración? Ese clamor, que ya no podemos más, que estamos muertos, que pensamos que estamos muertos, que no tenemos vida, que nos vamos a matar, que nos vamos a alejar, que ya no queremos hacer más nada, y esa oración última, rogando al Señor que haga ahora en nuestras vidas. Esas son las oraciones que le llegan al Señor. Esas son las que vuelan enseguida a donde está su trono. Esas son las oraciones del corazón genuina de nuestro corazón. Es la que llega enseguida al corazón de Dios. Y Dios hace como hizo el rey David, extiende su misericordia, extiende su bondad, extiende su amor sobre cada uno de nosotros. Y nuestro estado postrero va a ser mejor que el primero. Nuestro estado postrero va a ser de un mayor peso de gloria de Dios sobre nuestra vida. En nuestro postrero va a ser un mayor peso de bendiciones sobre nuestras vidas. Vamos a estar afilados para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a estar prestos para que cuando Dios nos ponga en el lugar, no nos mande la primera bala perdida que se encuentre y nosotros nos manden al contrario. Vamos a tener armas poderosas en Cristo Jesús para resistir cada embate que el enemigo quiere hacer sobre nuestras vidas. Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos precio en nuestra cabeza para Satanás. ¿Sí? Satanás quiere bajar a cada uno de los hijos de Dios. Y esto va de menor a mayor y no para desmerecer a nadie. Pero un líder tiene mayor valor que una abeja común. ¿Por qué? Porque si usted quita a un líder, usted mata a un líder, hay gente que lo sigue atrás. ¿Qué pasa con los que están atrás? No solo mata al líder, sino mata a los que vienen atrás. Por eso, cuando uno habla de ayudar al hermano, cuando uno habla de bendecir al hermano, a la hermana, y cuando dice oren, y por eso cuando dice oren por lo que tienen cargo, oren por lo que están en iglesia, oren, porque son los blancos que mejor paga Satanás para derribar. Porque si no hay nadie preparado para continuar, los que vienen atrás mueren. Es como cuando Jesús dijo, la palabra dice, irá el pastor y las ovejas serán todas desparramadas. Una cosa es cuando Dios saca y pone, eso es otra historia. Pero Satanás tiene en la mira cada líder, pastor, apóstol, profeta, evangelista, cada maestro de escuelita, cada líder de cada departamento, lo tienen en mira porque saben que si liquidan a eso, se acaba lo que viene después. Si saben que destrozan al líder, lo que viene atrás maman lo que viene y empieza la cuenta regresiva de destrucción de todo eso. Por eso cada uno de nosotros tiene un precio para Satanás. Hay premios para los demonios que puedan destrozar. Pero eso lo vamos a dejar si nosotros permanecemos en esta tierra o permanecemos en el desierto. O no busquemos al Señor con toda la fuerza en nuestro corazón para decirle, Padre, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que hago? ¿Por qué estoy así? Hay algo que yo hice mal porque a veces somos nosotros que nos metemos en el desierto solitos. Y si esto es una prueba, fortaleceme, guíame. No me dejo vencer por mis sentimientos. Porque la otra vez sabíamos los hombres trajeron, el cielo trajo que el amor de Dios, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Usted esté bien,
va a estar con el amor de Dios. Usted está mal, el amor de Dios va a estar ahí. Usted está contento, el amor de Dios va a estar ahí. Usted está triste, el amor de Dios va a seguir estando ahí. ¿Me entiende? Porque Dios no es hombre para mentir, Él no tiene sola de maldición. Él dice, yo te amo y te amo. Momentos buenos, momentos malos, momentos de caída, porque todos tenemos caídas. Pero el amor de Dios está ahí para fortalecernos, para levantarnos y para guiarnos en nuestro caminar. Por eso la acción de David nos hace recordar cuando Jesús hablaba de la palabra del hijo pródigo, que cuando vino el padre en vez de acusarlo, ¿qué hizo? Fue llorando, abrazándolo, estaba contento, mataba la vaquillona más gordita que hoy hacemos fiesta, me la cambias estos salapos y le pones el anillo. Porque este era mi hijo que estaba pensando que era muerto, pero hoy vive. Esa acción nos recuerda, junto con la que hizo David, que la misericordia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios no tiene fin. No tiene fin. Por eso es cuestión de buscarlo. De buscarlo. Y si usted no tiene amor, yo siempre dije, mire, cuando yo hablaba con la sierva, yo le decía, mirá, yo la verdad me asombro muchas veces, porque yo hablaba, había muchas cosas que yo no entendía y necesitaba entender. No criticar, entender, ¿se entiende? Yo no entendía cómo la gente danzaba, cómo la gente hablaba en lenguas, bajaba el fuego y te hablaba maravilla de todo lo que vio en el cielo, en todo lugar. Después salía acá y hacía cualquier cosa. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Y yo le preguntaba, ¿cómo es esto? Porque yo, para mi entender, si vos hablas en lengua, sí, porque me decían, no podés parar la boca, y no podés parar. Que viene un fuego y danzaba, y yo no le pasaba esas cosas. Yo creía que era una conexión más fuerte. ¿Me entiendes? Que era una ida y vuelta más fuerte. Y al ser más fuerte, te llevaba a resistir más. Te llevaba a tener más presencia de Dios. Te llevaba a tener más autoridad. Y entonces vos lo hacías porque vos te cuidabas. ¿Vio? Como las vírgenes sensatas y insensatas, lo mismo. Las vírgenes estaban en la casa de Dios, se cuidaron, pero una que fuera insensata, pensando que le alcanzaba la medida de aceite, pero las otras fueron prudentes y llevaron más. Y yo pensaba eso. Yo me decía, la pastora decía, bueno, no sé, eso es una cosa de Dios, yo no puedo ver cómo se hace, por qué Dios lo hace. Claro, quedó ahí. Después Dios me hizo ver también que Dios llena del espíritu el fuego que baja, porque a veces es para liberar. Cuando más presencia o más fuego empieza a bajar, más va a saltar lo que tú quieres ver. Cuando tú te sumerjas más en el río de Dios, cuando tú empieces a tener más presencia de Dios, va a empezar a saltar lo que hay adentro. Porque no puede morar las tinieblas con la luz. Pero no es para que tú te achiques y digas, soy una porquería. No. Para decir, esto estaba acá. Bueno, se tiene que ir. Se tiene que ir. Si hay envidia, se tiene que ir la envidia. Hay celo, se tiene que ir el celo. Hay habladuría, se tiene que ir la habladuría. ¿Me entiendes? Por eso, muchas veces, a veces no entendemos cómo Dios trata a la vida. Cada uno es personal. Y por eso yo no me puedo meter en decir, Dios trató así, Dios trata así. Entonces uno va aprendiendo. Y después la decisión la tiene tú y yo. Seguir a Cristo, seguir a Dios. Dice que hay concesiones donde nosotros no podemos hacer. Y donde nosotros debemos dejar todas nuestras vidas para que Dios sea glorificado. Este chico José pensó que iba a estar toda su vida en esa tierra. Pensó que iba a haber siempre escasez. Pensó que siempre nunca iba a brotar nada, sus obras de las manos iban a quedar inútil. Y no solo él, sino sus hijos, su descendencia iba a pasar lo mismo. Pero el rey lo llamó. El rey David lo llamó para darle
todas las posesiones de su abuelo. Todas, que no queda ninguna que no fuera de Saúl en manos de alguien extraño, ni siquiera de él, sino que fueron restituidos al hijo de Jonathan, para él y para su descendencia. Esa fue lo que Dios le empezó a dar y es lo que Dios quiere dar para nosotros. Dios te manda a llamar siempre, el Rey te llama siempre, para restituirte lo que el enemigo quiso, robarte lo que te robó. Te robó la paz, Dios te llama para que tengas paz. Te robó el fuego o te quiso apagar el fuego, Dios te llama para encender nuevamente ese fuego, pero no como lo tenía, más. Para que tu corazón lata más fuerte por él. Para que tú le digas, sí, heme aquí, pero heme aquí. No hay nada que me pueda cambiar esa decisión. Tu palabra tiene que tener peso en lo espiritual. Tu palabra tiene que tener peso en lo terrenal. Si yo dije sí, y aunque después me arrepentí, aunque después no tenga, yo dije sí en mi palabra. Eso te va a dar autoridad. ¿Entiendes? Eso vas a tener tu autoridad en el mundo espiritual. Porque tú respetas lo que dice. Porque aparte el premio, el pago, va a ser el mismo. Es preferible decir no y después estar que decir sí y no aparecer. Jesús lo dijo en una palabra. Un hacendero fue a sus hijos y le demandó hacer algo, a trabajar en la viña. Y el hijo mayor dijo sí, pero no fue. El hijo menor dijo no, yo no quiero hacer nada. Pero después pasado fue y trabajó. Jesús le preguntó a los que estaban ahí, ¿quién cree que usted hizo la voluntad del papá? El que dijo no primero. Por eso muchas veces nosotros vamos a decir no, pero después digo otra vez, vamos. Y tú y yo vamos a hacer la voluntad del Padre. Hay mucho trabajo por hacer en la iglesia. Hay muchas almas por rescatar. Hay muchas almas por predicar. Hay muchas cosas por cambiar acá y acá. Hay muchas cosas por dejar nosotros, claro. Pero el Rey nos manda a llamar y dice, yo tengo todas las bendiciones para ti. No temas, no desmayes. Avanza, busca, cree. Por eso ustedes hay cosas espirituales. Cuando uno dice, usted lo va a ganar con la palabra, no con el pensamiento. No, Dios es bueno, Él no me va a hacer esto. No. Usted va a hacer con la palabra. Cuando venga a decir que vas a morir de hambre toda tu vida, dice la palabra de Dios, que no le ocultó esa campanada y que hijos bendiga pan. De esta no vas a salir, viste la tentación, no puedo, dice la palabra de Dios, que no va a permitir que nosotros seamos más tentados más de lo que podamos soportar. Y así como viene la tentación, también viene la salida. Y dice la palabra de Dios que yo para resistirte a vos me tengo que someter a Él. Porque si primero no me someto a Dios, no voy a poder resistir a Dios. ¿Entiendes? Si yo no me resisto a Dios, no me someto a Dios, nunca me voy a resistir al diablo. Entonces, hay salida para todo. Hay palabra para todo. Cuando tú tengas miedo, dice la palabra, no temas, no desmayes. Porque yo estoy contigo. Cuando venga la dificultad necesaria, acuérdense que dijo José, mira que te demando que te esfuerces. Te pido que seas esforzado y valiente. Después bla, te pido que seas esforzado y valiente. Y después bla, te demando que seas esforzado y valiente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber situaciones donde ya que queramos ser valientes no va a alcanzar. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Y esforzarnos significa, cuando no damos más, un poquito más. Esto como que lo que vamos a caminar, ahora que estoy haciendo ejercicio, ¿sí? Le doy 6 vueltas, digo, un poquito más. Y todo, un poquito más. Un poquito más. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Un poquito más. Dame un poquito más, porque de ese poquito que tú me das, yo voy a derramar toda la bendición que tú necesitas. Dice la palabra de Dios, cuando tú estés en escasez, la palabra nos dice que yo voy a dar prestado. No voy a pedir prestado. Y en mi vida se cumple. Cuando antes yo pedía crédito para saldar cosas y esto y aquello, se cumple. Y
yo le decía al Señor, yo cuando leí eso, digo, yo quiero esto. Y tenía crédito hipotecario, tenía cartas sí, carta azul, efectivo sí, acá por todos lados. Yo quiero eso, le digo, Señor. Es tu palabra. Es tu palabra que dice que no voy a pedir prestado, sino que yo voy a prestar. ¿Me entiende? Pero en mi corazón siempre estuvo un anhelo de prestar, pero no cobrar comisión ni nada de eso, como muchas veces me han preguntado. ¿Cuánto te va a pagar el interés? ¿Qué interés? Nada. Nada, porque mi corazón se anhela a poder ayudar. Y Dios no conoce tu corazón. Cuando tú estés de escasez, va a decir no, porque el Señor, cuando te está por deuda, dice el Señor que yo voy a prestar y no que voy a pedir prestado. Y yo creo en esa palabra. La creo. Porque para mí no fue para la noche a la mañana. Primeramente Dios me tuvo que enseñar cómo ordenar mis cuentas. Obvio que cuando uno ordena las cuentas, lo primero que hace es ajustar el cinturón. Hace así. Tuve que alinearme con Dios. La pastora me sacaba fiado y yo ya no quiero más fiado. Le daba la plata para todo el mes, quiero que a la semana ya no tenía más plata. Y por miedo de decirme a mí, no sé por qué tenía miedo, porque yo era muy espiritual y iba a entenderla. ¿Sí? Me sacaba fiado. Me sacaba fiado. Mire cómo se da, cómo hace Dios, que uno quiere. Por si le pasa, no tenga miedo. Ella sacaba fiado en un negocio de acá. Y un día, uno del dueño de ese negocio, y yo quería cortar, a mí ya no quería fiado. Me vio a mí a comprar en otro negocio las garrafas con efectivo. Lo sabe, ¿no? Claro. No, pero digo, pero pará, porque a mí, yo sabía que la garrafa se podía fiar, yo pagar, y siempre se la compré a él. No, pero yo te doy el fiado. Y tú le digo, pero pará, vos a mí me das el fiado, pero yo te lo pago. Yo te entiendo que me haces esa gauchada, pero yo a vos te pago todos los meses. No, pero listo, ¿cuánto te debo? No, pero ¿cuánto te debo? Tanto, tomá tal, y te voy a pedir un favor, no me des más fiado. Y si viene ella, porque estaba al lado mío, y si viene ella o manda a alguno de mis hijos, no le dé ni un caramelo fiado. ¿Por qué? Porque si lo vas a dar es tu responsabilidad y yo no te pienso pagar un peso. Así se lo dije, ¿o no se lo dije? Así que está en tu problema si le das fiado. A mí no me lo vengas a reclamar. Y aparte me haces un favor. Me haces un favor, porque hace rato yo quería terminar con esto. ¿Me entiendes? Y imagínense que ese mes sin pedir fiado, tuvimos que ajustarnos el cinturón a full. ¿Eh? Ah, me duele la cabeza, Pili, no, ¿qué Pili? Tomate un vaso de agua, ¿verdad? Tuvimos que ajustarnos. Porque cuando Dios empieza a poner la economía en orden, se cierra el círculo vicioso. Y cuando se cierra el círculo vicioso, hay cosas que quedan tecleando. ¿Me entiendes? Pero cuando usted empieza a creerle a Dios, cuando usted empieza a decir, bueno, Señor, yo estoy en tus manos, ayúdame, Dios empieza a restaurar. Dios le enseña a ser un buen administrador de los recursos que Él le da. Y no solo eso, sino que después empieza a ver la abundancia y la sobreabundancia. Y prueba tu corazón, a ver, en escasez prometiste, acordate todo lo que prometiste en escasez. Señor, si me sacas de este problema, yo voy a ser mejor el inversor más grande de la iglesia. Y eso es cuando Dios te da todo. ¿A dónde se fue el hermano? Se fue de vacaciones. Ni el tiempo da. Y acuérdese cuando hablamos de los votos a la ligera. Uno se tiene que acordar de las promesas que hace Dios y no tardar en cumplirlas. Porque Dios se acuerda de cada promesa que tuviste. Entonces nos enseña a ser buenos administradores. Nos enseña a que nuestra boca no hable de más, sino a ser prudentes, sobrio. ¿Y eso dónde lo vemos? En la tierra donde no crece nada. En la tierra donde no hay palabras muchas veces. Que parece que las deudas se amontonan y que cómo la pago. Pero cuando usted dice, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo que Dios está haciendo cosas, empieza de a poquito, a lo vi yo, cuando está todo enmarañado y se empieza usted de a poquito a quitarlo, a desenredarlo hasta que se desenreda todo. Y usted después dice, no sé cómo pasé.
No lo sé, tengo que mirar para atrás, ¿cómo pagué esto, cómo pagué lo otro? Y estoy sin nada. Pero todo empieza en el desierto. Cuando usted le cree. Y en el desierto, cuando usted haga una promesa, anótesela por las dudas y en medio olvidadizo. Anótesela. Para cuando usted esté bien, para que usted esté lleno de bendición, cuando Dios haya restaurado su vida, su matrimonio, su hogar, su casa, su economía, su trabajo. Usted diga, ¿qué fue lo que le prometí? Yo le prometí esto a Dios. Corriendo a la corriendo a la mano. Porque hay que ser rápido, hay que ser ágil, hay que ser como las hormigas. Veo que trabaja sin tener ningún jefe, trabaja también. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y hacer. Ser diligente para nuestro Dios. Y usted va a ver, le va a agradecer. Hoy no lo ve. Nosotros no vemos cuando está en medio del desierto, cuando estamos en esta tierra. Pero cuando llegue el final y veamos la obra que Dios hizo en nuestra vida, lo primero va a decir, gracias Señor. Gracias por el camino que me hiciste andar. Gracias porque tu amor me llevó al desierto. Aunque parezca ilógico para el ser humano, es lógico para Dios. Gracias por llevarme a esa tierra de escasez. Gracias porque me estaba perdiendo y no me estaba dando cuenta. Estaba boicoteando yo solo y no me he dado cuenta. Gracias, porque ahora mis ojos te ven y ven como tu mano de poder hizo y restauró todas las cosas. Por eso, si tú estás en problemas, situaciones, en tierra donde ya acá no crece nada, que todo perdido, lo que tú no tienes que perder es tu fe. Porque el Rey te va a mandar a llamar. Y cuando te mande a llamar, porque se terminó tu proceso, tus bendiciones van a dar hasta que sobre y abunde. Va a ser algo sobrenatural, por cuanto tú le creíste, por cuanto la palabra de Dios siempre estuvo en tu boca. ¿Me entiendes? Nosotros con la pastora hoy cumplimos 37 años de casado. Hoy, un día como hoy, cuando yo tenía 18 abriles, y la pastora tenía 17, éramos re jovencitos. Ella puso la foto cuando estábamos en la iglesia. Soy yo, uno lo ve y empieza a recordar todo el camino que pasamos con Cristo. Aún sin conocerlo, Dios lo trajo acá. Porque una chica de Capital, allá en Barranco, que tenía todo ahí, ir a calle de tierra, un barrio, ¿sabe cómo la convencí? Mira, si te gusta, no vamos a vivir allá, le dije. Por lo menos para tener inversión, porque acá no es la casa de tu papá, ¿no? Y mañana no echan, no, te empezó a poner 4 chavos. Ahora no tenés que hacer. ¿Vio? No sé si le gustó o no, pero dijo, bueno, por lo menos para tener algo. Para tener algo. Y se empezó a construir, se empezó a hacer. En el camino tuvimos 2 años separados. Ella nunca me vino a ayudar para construir, no quería saber nada, pero me mandaba a los chicos para que me ayudaran. Pero cuando nos separamos y yo quería venderla porque a mí me sacaba la tercera parte de mi sueldo y yo estaba pero en bancarrota, ahí fue que yo me peleé con mi sueldo y ella se vino a vivir acá. Una mujer que no quería saber nada, que no le gustaba, se vino a vivir sin puerta, sin ventana, sin baño, sin pisos, sin inodoro, no tenía nada. Así se vino a vivir. Yo me quería morir. No sé, hacer allá. Y después con mi suegra empezamos a hacer cosas, después yo solo venía y hacíamos cosas. En este bronca le puse inodoro contra la pared y cosa que estaban penitencia acá. No teníamos para calentar el agua. Y teníamos la bomba manual. Sí, bueno, yo después cuando vine a vivir teníamos la bomba todavía. Yo venía los miércoles y fin de semana, o sea, también me bañaba. Cuando me bañaba, era un tacho, ¿sí? Que poníamos agua caliente, agua fría, y como era todo tierra, poníamos una madera y nos parábamos arriba de la madera. Y ahí me bañaba. Ahí me bañaba y tardaba que no se aplicara la tierra porque te embarraba. Terminaba bañadito y los pies estaban llenos de tierra. ¿Sí? Frío,
Había estalactita en mi casa. Si usted no conocía la estalactita, iba a mi casa y la veía. Hielo. Puñales de hielo. Así estaba el techo de mi casa. Después vino mi suegra y puso telones en cada uno de los techos. Tú te acostabas a dormir y escuchabas tap, tap, tap. Claro, caía, condensaba el invierno, porque no tenía la carga arriba de la losa y goteaba. Se tapaba todo. Goteaba, sí, ¿no? O sea, a veces que estábamos tapados ahí. ¿Me entiendes? Y uno en ese momento piensa, Dios está con nosotros, Dios me quiere matar. Pero todo eso fue para que hoy podamos disfrutar. Ella que tuvo 7 meses, no sé cuánto, que llovía y no dejaba venir a los chicos a la escuela porque estaban todos embarrados, le decían Lady los vecinos. Yo un día vine, ya estábamos conviviendo de vuelta, me dice, negro, ¿qué? Hoy van a venir los pastores con los hermanos de la iglesia en una película, no te molesta, ¿no? Había llovido. Los hizo descansar a todos. Todos los zapatitos afuera, entraron descalzos. Yo la miraba, yo la quería matar, no sé. Pero ellos obedecieron. Sí, güey, obvio, no era su casa y mi hermana en la casa. Vimos la película, no hablábamos, pero yo me acuerdo de pasamos cada etapa, para que den una idea. Un día me dice, porque estábamos mal, ya estábamos, yo para ir, metí en los bolsos, todo. Y me dice, mirá, y yo hablé con el pastor Marenco, me acuerdo. Va a venir a ministrar nuestro matrimonio, ¿querés? Yo la vi, que venga. Me acuerdo que nos sentamos, teníamos una mesa redonda de madera que parecía de los sargentos, que se movía así. Estaba suave. Nos sentamos con el pastor, con Lidia Marenco, con la esposa y nosotros dos. Entonces, claro, empezó a hablar ellos, bla, 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 bla. Terminó, me dice, te escucho vos. Y yo, al hablar, no sé, le habré dicho un par de cosas, 3 cosas, no me acuerdo qué. Cuando terminó, me mira a mí, la mira a ella y dice, ¿pero qué fue la iglesia? ¿Eco? Porque tenía más de Dios yo, con lo que le explicaba, que ella. Que iba a la iglesia. Claro que estaba en el proceso. Llegó a decir, yo llegué a decir, Dios soy yo. Y me dijo, ay, papito, perdiste. Chao. Imagínese mi cara y la pena que tenía. Pero en estos 37 años pasamos cosas, situaciones, que donde parecía que Dios no estaba, que parecía que Dios nos había abandonado, que parecía que Dios éramos tierra indeseable, porque nos han llevado, nos han llamado, que éramos estériles, que no dábamos fruto, que yo era el anticristo en el barrio. Me habían catalogado así los hermanos de Cristo. Yo no estaba en Cristo y ya me habían catalogado que yo era el anticristo. Nos maldijeron, hicieron escarnio, blasfemaron, hablaron mal, serrucharon piso. Y Dios nos trajo acá. Y parecía que no era la tierra deseable, parecía que nuestro matrimonio no crecía, nuestro matrimonio parecía que estaba yendo a la ruina y parecía que su fin era ese, no había otra cosa. Fueron 37 años de lucha, en donde Dios se fue glorificando en cada etapa de nuestras vidas, en donde Dios empezó a poner su corazón, su amor y su misericordia en nuestras vidas. Fuimos creciendo en el Señor. Cada etapa nueva requería de más entrega al Señor, de más aguantón para morir mi carne, ¿sí? De no querer matar a alguien. Pero yo le creí al Señor y ella también. Nosotros, para restaurar nuestro matrimonio, le creíamos a Dios. Que ha querido venir Satanás a separarlo, a seducirla también varias veces. Y tuvo que resistir, tuvo que decir no. Tuvo que incolumnarse con Dios y decir, Señor, yo te sigo a vos, yo quiero mantenerme en tu presencia contigo. Que le hablábamos de esto, la economía en un matrimonio es muy importante, tiene mucho peso, porque hay muchas peleas en el matrimonio por la economía. Muchas peleas. Porque si tú sacas la economía está todo bien. Pero la economía es un tema tabú, es un tema, una espina muy grande. Y donde nosotros tenemos que aprender con Cristo. ¿Sí? A cómo llevarla.
Primero, Dios tuvo que doblegar mi orgullo, porque yo quería que la economía la lleve ella, no tenía que llevar yo. Y ella misma muchas veces me hablaba. Yo no puedo, y le dice, ¿cómo no vas a poder? Si esto es sencillo, si yo te dejo para gastar 300.000 pesos por día, no me podés gastar en 3 días 5 millones. Es matemática pura, pero no puedo. Y era verdad, no es que se hacía la tonto que no podía, no era, porque Dios había diseñado que el que lleve la economía era yo. Pero yo me negaba, yo no quería. Y esos fueron desiertos, donde sacamos fiado, donde no teníamos plata, donde estábamos cortos, ¿sí? A veces no teníamos para comer, porque la verdad era esa, hacíamos un café con leche, un té, pan, algo, comíamos, pero no teníamos comida. Puedo ir a la cena y ir al desierto del Sahara muchas veces. Me acuerdo que la pastora Margarita se mataba de risa porque abría mi freezer envasado vacío el freezer. No había nada. Y creo que no sé, había un poquito de hielo nada más. No había nada. ¿Me entienden? Pero tuvimos que pasar etapas. Y hoy estamos disfrutando el fruto de nuestro trabajo. Disfrutamos 6 nietos hermosos. Disfrutamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras nueras, a nuestros yernos. Pero eso porque siempre le creímos a Dios. Estuvimos en esta tierra natural, sí que estuvimos. Estuvimos en desierto, también estuvimos. Pero no nos quedamos para morir. Dios nunca te lleva a un lugar así para matarte. Te lleva para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Te enseña para mostrarse el poder que Él tiene, si tú le crees. Te lleva para mostrarte que no es con tu fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Te lleva para decirte, ve, no tenés que estar tan loquita, no tenés que estar tan loquita, tenés que confiar más en mí. ¿Por qué te hace mala sangre? ¿Por qué te quejas tanto? Si el que tiene la autoridad soy yo, no vos. ¿O acaso no te das cuenta que estoy tratando también con ellos? ¿O vos te pensás que no trata con ellos? O a ellos le dicen, yo no quiero saber nada, pero como tú te mantienes firme, el Espíritu Santo empieza. La palabra de Dios se cumple, que a través tuyo tu marido es santificado, y a través del marido de la mujer es santificada. Mientras no te pongas trabas para el Evangelio, mientras no te pongas trabas para ir a la casa de Dios, para hacer la obra de Dios, deja que Dios te hablando. Y cuando menos lo pienses, lo vas a tener trabajando a tu lado. Va a estar a tu lado trabajando fuerte. Después tú le vas a decir, pará. Porque pasa eso. Pero así como Mefiboset no lo dejó morir, en esa tierra no se olvidó nunca Dios. Por eso puso en el corazón de David, quiere hacer misericordia. Dios quiere hacer misericordia constantemente con nosotros. Por eso, iglesia, ponte de pie ante el Señor y esfuérzate y sé valiente. Es la única de ganar. Es la única forma de ganar lo espiritual con lo espiritual. Empieza a acomodar las cosas con lo que son. Con esto, muchas veces, ¿sabe lo que entra acá cuando nosotros hablamos mucho? La manipulación entra, empezamos a querer tocar los sentimientos para que hagan caso de lo que nosotros queremos. Y estamos pecando, dejamos entrar un demonio. Por eso cuando usted diga 2 cosas y no va, yo sé dónde tengo que ir. A los pies de Cristo. Padre, fíjate esto. Padre, fíjate el otro. Ahora yo me levanto y yo tengo que ser un siervo y una sierva de Dios. Y actuar como un siervo y una sierva de Dios. ¿Entiende? Entonces usted va a pasar esa tierra. Y cuando pase va a ver los frutos. Los frutos que Dios hizo en usted. Y usted ve la bendición de Dios que es sobrenatural. La va a ver, la va a palpar y la va a vivir. No la va a ver de vista, de lejos como todo y vos no. Tú la vas a querer. Y tú no pedirás prestar, sino que prestarás a otros. ¿Entiendes? Ponte de pie donde estás.